Bueno, generamos un video nuevo sobre la fisiología. Esta vez vamos a hablar sobre el potencial de acción. Para mí, uno de de los eventos más importantes de la biología, porque si nos imaginamos cualquier reacción del organismo, toda respuesta del organismo tiene que ver con el potencial de acción. Por eso, para mí, quizás es el evento más importante de la biología. Y en el video anterior, que habíamos hablado de los líquidos corporales, miramos cómo los líquidos están compuestos de una serie de electrolitos y esa composición electrolítica es diferente en uno y otro. Y como vemos, en el líquido extracelular hay una mayor concentración de sodio. También vemos que en el líquido intracelular hay una alta composición de proteínas y fosfatos orgánicos o aniones orgánicos que le dan a ella una composición diferente en cada uno de los lados. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo, comparado el líquido intracelular con el líquido extracelular, puedes observar muy claramente cómo el sodio está más concentrado, pero en una alta proporción en los líquidos extracelulares comparado con el líquido intracelular. E igualmente, si nos vamos a los fosfatos orgánicos, vemos cómo el líquido intracelular tiene una alta concentración comparado con los líquidos extracelulares. Igualmente, vemos en los sulfatos e igualmente vemos en las proteínas. Vemos que las proteínas, los sulfatos y los fosfatos, que son aniones, tienen una alta concentración en el líquido intracelular, mientras el sodio, que es un catión, tiene una alta concentración en el líquido extracelular, ¿cierto? Estos aniones marcados en uno y otro lado es lo que le dan la polaridad a la célula, ¿cierto? Eso quiere decir que la célula, todas las células del cuerpo que se conozcan en condiciones de reposo, y cuando hablamos de condiciones de reposo, estamos hablando de aquella célula que no ha sido estimulada. Y todas las células del cuerpo, en la parte externa de ellas, son positivas y en la parte interna son negativas. En reposo, esta es la condición. Entonces la célula decimos que está polarizada porque obviamente tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿verdad? Entonces tiene dos polos, por eso la célula, la membrana está polarizada, tiene un dipolo. Desde ese punto de vista es que vamos a partir para poder explicar lo que se produce cuando la célula es excitada. ¿Y cómo hacemos para que medir esto? Simplemente lo que han hecho los científicos es colocar unos electrodos dentro de la membrana celular. Cuando colocan los electrodos, pueden mirar la parte interna de la célula y poder mirar la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los dos. Esto no es sencillo en la célula porque las células son microscópicas, pero esto se facilitó con un animal invertebrado que es el calamar gigante, el cual contiene una sola neurona y su axón puede tener un diámetro hasta de 1 milímetro, lo que facilitó poder introducir estos electrodos a través de su membrana y poder mirar esa diferencia de potencial. Así que colocados los electrodos dentro, podemos ver que hubo una diferencia de potencial entre uno y otro lado. Y se pudo comprobar que en la parte interna de la célula ese potencial es negativo. ¿Ya? Entonces tenemos que la polaridad de la célula se debe a que de un lado y del lado externo está en forma positiva y el lado interno está en forma negativa. Como lo comenté, eso lo marca las concentraciones de los iones de uno y otro lado. Entonces, la mayor concentración del catión del lado externo marca la parte positiva y la mayor concentración de los aniones del lado interno marca la parte negativa, ¿verdad? Entonces, el sodio, como es el catión más abundante, y tiene mayor posibilidad de estar más cerca de la membrana en esta parte externa, entonces la membrana aquí obtiene una carga positiva. Y en la parte interna
Aquí vemos que como los aniones están en una mayor concentración, entonces tienen la mayor posibilidad de tener contacto con la membrana, están negativos. Es claro que como el potasio está más concentrado en la parte interna, debería tener la tendencia a salir por difusión. E igualmente, vemos que el sodio, al estar en la parte externa más concentrado, tendría la tendencia a entrar a la célula por difusión. Ninguno de los dos se mueve con facilidad debido a que la membrana celular es poco permeable a ellos. Es un poco más permeable al potasio que al sodio, pero en términos generales poco permeable. Eso es lo que impide que los dos generen unas corrientes iónicas hacia uno o al otro lado en un favor de un gradiente debido a esa poca permeabilidad, y estamos hablando obviamente de una célula en reposo. Pero también el sodio podría moverse no solo por gradiente de concentración, como vemos acá, porque está más concentrado afuera que adentro, sino también por gradiente eléctrico, porque vemos el sodio es positivo y en la parte interna es negativo. O sea que el sodio debería entrar por gradiente de concentración, pero también debería entrar por gradiente eléctrico. No lo hace por ninguna de las dos por las razones que ya comentamos. La membrana celular durante el periodo de reposo es poco permeable a esta parte. Entonces ya vemos un factor por qué las membranas tienen esa polaridad, ¿verdad? Entonces, el otro factor que tiene, además de la poca permeabilidad que tiene el uno y otro lado, y que impiden esos movimientos que deberían ocurrir del potasio hacia afuera y del sodio adentro, el otro factor son las bombas de sodio y potasio. En las membranas existen unas estructuras que se le llaman bombas, y esas bombas, como transportan sodio y transportan potasio, obviamente en este caso no es así. Recuerden que los transportes activos contienen bombas y el apellido de esas bombas los tienen de acuerdo a el elemento que transportan. En el caso que nos aborda ahora son las bombas de sodio y potasio, debido a que transportan ese tipo de material, ¿verdad? En un sentido, y como es en contra del gradiente de concentración, quiere decir que la bomba transportará sodio hacia la parte exterior y potasio hacia la parte interior. Y ya es sabido de que ese transporte se da en 3 sodio hacia la parte exterior y 2 potasio hacia la parte interior. Si hacemos una suma algebraica de saliendo 3 positivos y entrando 2 positivos, como van en vía contraria, obviamente tendríamos que restarlo, ¿no? Lo que indica que en el transporte neto de la bomba es la salida de un positivo. Entonces, si está saliendo siempre un positivo, está negativizando más la parte interna de la célula. Entonces, vemos ya dos factores. Uno, la cantidad de aniones que hay en la parte interna, y dos, el hecho del trabajo de la bomba de sodio y potasio que está sacando en forma neta un positivo. Esos dos factores están tratando de explicar por qué la negatividad de la célula en reposo. Así que algunas células pueden cambiar esa polaridad. Las células están en reposo en la parte externa positiva y en la parte interna negativa. Esas células en algún momento, a través de posterior a un estímulo, pueden generar y quedar en la parte externa positiva y en la parte interna negativa. O sea, algunas células pueden cambiar la polaridad. Y ese cambio de polaridad se debe a que fundamentalmente al sodio. O sea, se abren canales de sodio que cambian la permeabilidad de la célula y pueden entonces el sodio sí entrar por un gradiente de presión. Y ese cambio de polaridad de la célula, generando, entonces, en algún momento en que la célula es excitada, pasa de tener una parte positiva en la parte exterior y una parte negativa en la parte interior, pasa a lo contrario, a tener una parte negativa, de ser negativa en la parte exterior y ser positivo en la parte interior. O sea, algunas células pueden cambiar la polaridad. Las células que pueden hacer esto, ¿cierto? De generar este tipo de cambio, en cambiar la polaridad de un lado a otro, esas células se llaman células excitables.
Entonces, por lo tanto, podríamos concluir que las células excitables son aquellas que después de un estímulo pueden cambiar la polaridad. Y que se sepa, hasta el momento solo tenemos unas 5 células excitables en el cuerpo. O sea, son 5 células en nuestro cuerpo que solo pueden hacer esto, cambiar la polaridad. Las primeras que se conocieron, obviamente, fue la neurona y las células musculares. Fueron las primeras que conocieron que podían ser células excitables. Posteriormente, hubo el descubrimiento de las células glandulares. Y entonces, cuando ellas se excitan, pueden generar la salida de subproductos y generar a través de un cambio de polaridad. Pero posteriormente se descubrieron otras células. El ejemplo que traigo acá es que esto es un epitelio. La parte que cubre un pezón es un epitelio. Y los epitelios, las células epiteliales no son excitables. Pero algunas células epiteliales se llaman células epiteliales modificadas. Esas células, algunas de ellas se llaman mioepiteliales. Su nombre se debe a que ellas contienen algunas proteínas parecidas a las células musculares. Por eso lo del sufijo mio. Entonces, que es músculo, ¿verdad? Entonces, las células epiteliales, las células mioepiteliales son células epiteliales que contienen proteínas parecidas a las células musculares. Por lo tanto, pueden contraerse y pueden relajarse. Por esa razón es que cuando los pezones son excitados, ellos pueden cambiar de tamaño. Y esto, a pesar de que se pueden contraer y relajar como si fuera un músculo, no realmente no son un músculo, son un epitelio. Entonces, esas son las otras células que se han descubierto en nuestro organismo. Y las últimas células en descubrirse que son excitables son unas células que existen en el sistema nervioso y que se llaman glías. Las glías hasta hace unos 30, 40 años se pensaba que eran células no excitables y que de hecho eran solo células de relleno. De hecho, el nombre glía proviene del griego que significa relleno. Entonces se creían que era eso, pero en este momento ya se sabe que las glías son células muy importantes dentro del funcionamiento nuestro y de hecho, ya como vamos a ver en el próximo video cuando veamos sistema nervioso, la funcionalidad de ella, vamos a ver que inclusive ya ellas hacen sinapsis y tienen neurotransmisores, etc. Así que entonces estas células que nombré aquí es las que hasta el momento la ciencia y la tecnología han descubierto de que pueden cambiar de polaridad, porque toda célula que cambie de polaridad es célula excitable. Posiblemente el adelanto de la ciencia y la tecnología puedan más adelante descubrir otro tipo de células como se ha hecho con esta. Pero ¿qué es realmente lo que hace el cambio de la polaridad? Ese evento de cambio de polaridad se le ha llamado potencial de acción. El potencial de acción en sí es un evento del cual la célula permite responder a un estímulo y como respuesta a ese estímulo puede cambiar la polaridad. El potencial de evento por cuestiones pedagógicas se ha dividido en diferentes partes. Por eso vamos a hablar ahora con el potencial de evento de la ley del todo de nada, la despolarización, el umbral, la repolarización, etcétera, ¿cierto? Y eso, esos eventos lo vamos a poder generar en, en este cambio aquí. El potencial de acción tiene 3 eventos importantes. Un evento en el cual cuando la célula es excitada, ella va a cambiar la polaridad. Y como cambia la polaridad, entonces estamos hablando de despolarización. Luego, la célula va a intentar nuevamente llegar a la polaridad. Eso quiere decir que la célula está tratando de repolarizarse. En algunas células, no en todas las células excitables, algunas veces cuando ya llega a valores originales o a valores de inicio, entonces en ese momento, la célula puede seguir generando más negatividad y por eso se llama hiperpolarización. La célula va a partir aquí
de algo que se llama el potencial de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se mide la célula en el interior, en reposo, ella tiene un valor. Como ese es el valor de reposo, entonces se le llama potencial de reposo. Pero en ese momento, el valor de membrana es igual al potencial de reposo. Y entonces, en reposo, cuando la célula está en reposo, su potencial de reposo y su potencial de membrana tienen el mismo valor. No todas las células tienen el mismo valor. No todas las células excitables tienen el mismo potencial de reposo y potencial de membrana. Algunas tienen mayor a este valor o menor. En términos medios se ha tomado el menos 70 como valor para generar la explicación de las células excitables. Pero repito, algunas células están por encima o por debajo de este valor. Entonces, cuando se hace un estímulo acá, el potencial de membrana va a cambiar, como lo vemos acá, y llegará un momento en que va a volverse positivo y luego va a generar otra vez a la negatividad. Entonces, aquí para que se dé el impulso, debe haber un estímulo que genere los cambios que se da aquí. Ese estímulo se llama estímulo umbral, pero también algunos autores le llaman estímulo supraumbral y otros autores le llaman estímulo adecuado. O sea que el mismo estímulo puede tener tres nombres diferentes, pero estamos hablando del mismo estímulo. Umbral, supraumbral o adecuado. Entonces, cuando eso genera, se van a abrir los canales de sodio y va a entrar carga positiva al interior de la célula y va a cambiar la polaridad y va a llegar a cero, pero en algún momento va a llegar hasta el máximo, que es una polaridad de más 30. Para que el estímulo genere este tipo de cambio aquí en la célula, más o menos el umbral debe, o sea, la entrada de sodio debe cambiar el potencial de membrana a menos 15 o a menos 10 aproximadamente para que pueda generarse el potencial de acción. Así que ese valor es, digamos, como el valor umbral que permite que el potencial de acción se dé. Si el estímulo no genera la entrada de sodio y el cambio de potencial de membrana hasta ese valor, entonces el potencial de acción simplemente no se da. Ahora, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver que en el sistema nervioso la suma de pequeños potenciales puede generar el potencial de acción. Lo que llamamos sumación, eso lo veremos cuando veamos el sistema nervioso. Entonces vamos a explicar cada una de las fases del potencial de acción. La primera fase es la fase de despolarización. ¿En qué consiste? La célula aquí estaba polarizada y cuando el estímulo se genera aquí, el estímulo que normalmente es de tipo nervioso y normalmente son con neurotransmisores, pero que también se puede hacer con estímulos de tipo eléctrico, ¿verdad? Entonces, otros estímulos, cambios de pH, etcétera, puede generar un potencial de acción en algunos tejidos, en algunas células excitables. Entonces, cuando llega el estímulo adecuado aquí, se cambia la permeabilidad de la membrana y se abren los canales de sodio. Así que cambia el potencial de membrana, de reposo, y empieza a entrar sodio. Al entrar sodio masivamente, la célula interiormente, como está entrando un catión que tiene, obviamente tiene carga positiva, la célula va generando un cambio de polaridad hasta que ya genera todo esto. Los canales de sodio no se cierran, sino un poco después cuando la célula se está repolarizando. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la célula aquí en este momento ya entra a caer? Ahora que hablemos de repolarización, explicaremos esa parte. Pero lo que estamos hablando de despolarización, la célula se despolariza y fíjense que aquí hay apertura de los canales de sodio. Quiero que lo tengan en cuenta porque más adelante necesitamos este conocimiento para poder explicar otra parte del potencial de acción. Entonces hay apertura de los canales de sodio que se cierran más o menos cuando ha comenzado la repolarización. Entonces, en esto consiste la despolarización, en la apertura de canales de sodio, entrada masiva por gradiente de concentración y gradiente eléctrico del sodio y por lo tanto el cambio de polaridad en la parte interna de la célula. Cuando ya la célula ha generado esta fase
de despolarización, entonces la célula hace unos cambios de permeabilidad y tiende a la repolarización, o sea, tiende a volver a los valores iniciales de reposo. ¿Qué sucede en esta fase desde el punto de vista iónico? En esta fase, como vemos, en la repolarización, aquí se cierran los canales de sodio, pero ya aquí se han empezado a abrir los canales de potasio. Como se abre, el potasio tiene el cambio de la permeabilidad de la membrana es tardío con respecto al sodio, entonces los canales de potasio se abren un poco después que se han abierto los canales de sodio. Entonces, esa parte genera que como el potasio va saliendo, entonces muy a pesar que el sodio está entrando, el potasio está saliendo masivamente, la salida de cargas positivas de la célula genera esta caída que va aquí. Ahora, el resto de tiempo, ¿qué pasa con todo esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la célula se sigue volviendo negativa nuevamente durante la repolarización? Eso se debe a otra estructura que ya habíamos hablado que tiene la célula que se llaman las bombas. Y en este caso, las bombas de sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, las bombas de sodio y potasio, recuerde, sacan 3 sodio, incluyen 2 potasio, por lo tanto, sacan una carga positiva. Eso es lo que contribuye a que van saliendo cargas positivas de la célula y eso hace que la célula siga volviéndose negativa. Entonces, esa es la explicación de qué pasa durante la repolarización. Pero quiero que tengan muy en cuenta el sitio donde las células, donde los canales de sodio se cierran. Es muy importante para una explicación posterior. Y entonces la pregunta sería, bueno, pero durante la despolarización y la repolarización, aquí durante la despolarización los canales, los bombas de sodio y potasio no funcionaban. Sí, ellas siempre están funcionando. Lo que pasa es que aquí en reposo la entrada de sodio es muy poca. Por lo tanto, ellas pueden mantener esa concentración baja de sodio dentro de la célula. Pero aquí la entrada es masiva y eso hace que a pesar de que ellas siguen trabajando, rebosa la capacidad de las bombas de estar sacando sodio y por eso genera este tipo de cambio en la célula. La otra parte es la hiperpolarización. Se llama hiperpolarización porque recuerden, cuando la célula tiene aproximadamente menos 70, está negativa en la parte interna y positiva en la parte externa y está polarizada. Pero en este sitio puede ser que la célula se vuelva más negativa que lo normal. Recuerde que cuando sea mayor es hiper y como está polarizada, entonces por eso la parte de la hiperpolarización, o sea, la célula está más negativa. Normalmente casi todas las células excitables, cuando se hiperpolarizan, se inhiben. Te digo que normalmente todas, porque hay una excepción que es la célula de la visión, las cuales responden cuando se hiperpolarizan. La mayoría de las células excitables responden despolarizándose. Esa excepción de las células visuales, pues tiene una explicación que se dará en su momento oportuno, pero quiero que tengan en cuenta esa parte. La mayoría de las células se inhiben cuando se da la fase de hiperpolarización. ¿Cómo explicamos o cómo se trata de explicar la hiperpolarización? Recuerde que les comenté que la conductancia del potasio, la membrana cambia su permeabilidad por el potasio en una forma tardía con respecto al sodio. Entonces, por eso, recuerde aquí, la caída del potencial de acción, la repolarización se explica por la salida de potasio. Pero como los canales de potasio quedan abiertos, aún cuando ya la célula ha logrado su polaridad, eso explica que cuando está aquí, están saliendo cargas positivas, genera una mayor negatividad de la célula. Entonces, esa conducción tardía de los canales de potasio es lo que trata de explicar por qué la célula cuando llega a esa parte, ¿ya? Llega a esa parte del potasio todavía es nada. Y la otra explicación posible de esa hiperpolarización son los canales de cloro. Recuerden que el cloro está más concentrado en la parte externa de la célula y entonces cuando se abren los canales entra cloro. Como el cloro tiene carga negativa, entonces obviamente va a generar una negatividad interna que se va a aumentar. En conclusión, la fase de hiperpolarización podría estar explicada, uno, por la salida de los
de la salida masiva de potasio, aquí en la parte de hiperpolarización, 2, por la entrada de cloro, o 3, por la combinación de estos dos factores, la salida de potasio y la entrada de cloro. De esa forma se explican las tres fases que existen en el potencial de acción, ¿verdad? Pero como el potencial de acción se da, entonces hay un momento de todo este recorrido en los cuales la célula excitable puede responder o no nuevamente a un estímulo. Por eso, en el potencial de acción se hablan de los periodos refractarios. Y estos periodos refractarios son de dos tipos. Un periodo refractario llamado absoluto y un periodo refractario llamado relativo. Cada uno de ellos tiene una explicación diferente porque la célula se comporta diferente en cada periodo refractario. Y los periodos refractarios se caracterizan, como ya vemos durante el potencial de acción, porque los canales de sodio estén inactivados o los canales de sodio puedan activarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Cuando los canales de sodio están abiertos, están activados. Cuando los canales de sodio están cerrados y se pueden activar, entonces sí podrían generarse una respuesta. Por lo tanto, los periodos refractarios absoluto y relativo va a depender de cómo están los canales de sodio en ese momento. Y entonces tratemos de explicar el periodo refractario absoluto. Y allí veremos que en el periodo refractario absoluto, la explicación está en que aquí en este momento la célula se comporta como si no fuera excitable. ¿Eso qué quiere decir? Que la célula, cuando la célula se está despolarizando, en este momento, cuando la célula se está despolarizando, vemos aquí, recuerden, que se están abriendo los canales de sodio. Entonces, mientras los canales de sodio están abiertos y está entrando el sodio a la célula, si le damos algún estímulo a esa célula, no importa su intensidad, los canales no pueden responder porque ya están abiertos. Entonces la célula se comporta como si no fuera excitable, o sea, no genera una respuesta. A ese periodo en el cual la célula no responde a ningún estímulo, se le llama periodo refractario absoluto. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de ese periodo. Las células se comportan como si fueran no excitables. Un ejemplo de periodo refractario absoluto podríamos darlo en aquí. Esto que está aquí es el potencial de acción cardíaco, el cual explicaremos cuando veamos el músculo cardíaco. Pero aquí, no, entonces explicaremos todas estas fases que están acá, ¿cierto? Las 4 fases que él tiene. Pero aquí lo que queremos solamente concentrarnos es en el periodo refractario absoluto. El corazón, prácticamente todo su potencial de acción está en periodo refractario absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la célula cardíaca está generando una respuesta, pueden darle otro estímulo y ella no va a generar otro estímulo. En el siguiente ejemplo, vamos, como decimos, afortunadamente eso pasa, ¿cierto? O sea, ella no puede responder aquí. Vemos que el periodo tiene un periodo relativo muy pequeño y como ahora que expliquemos el periodo relativo pequeño, veremos que este pequeño periodo relativo de la potencial cardíaco permite generar una mayor frecuencia cardíaca. Pero en conclusión, vemos aquí que mientras la célula esté en periodo refractario absoluto, se va a comportar como si fuera una célula no excitable. El corazón, el potencial de acción del corazón, casi todo está tomado por periodo refractario absoluto. Eso quiere decir que hay canales de sodio abiertos, bueno, aquí también hay canales de calcio, y eso genera este periodo refractario. El otro periodo refractario es el relativo. El periodo refractario relativo lo que quiere decir es que la célula, estando dentro de un potencial de acción, puede recibir otro estímulo y tiene la posibilidad de responder a ese estímulo.
Pero la célula, para que responda a ese estímulo, ese estímulo tiene que ser mayor al estímulo anterior. Me explico. Si aquí, cuando la célula estaba en reposo, se le da un estímulo y ella se despolariza, para que la célula vuelva a responder durante el periodo refractario absoluto, perdón, relativo, el estímulo tiene que ser mayor. Así que, en términos sencillos, si un estímulo X generó el potencial de acción, para que responda durante el periodo refractario relativo, el estímulo tendría que ser X más 1, o sea, tendría que ser mayor. ¿Cómo explicamos entonces el periodo refractario relativo? Recuerde, y lo que le quería decir era que recuerden que ya aquí en este periodo se cierran los canales de sodio. Por lo tanto, a partir de aquí, los canales de sodio ya están cerrados. Y como están cerrados, pueden ser estimulados y volverse a abrir. Lo que pasa es que ellos han cambiado la sensibilidad y necesitan un estímulo mayor para poderse volver a abrir. Entonces, repito, algunas células tienen esta posibilidad. Una de estas células que tiene la posibilidad es la célula del músculo cardíaco, ¿verdad? Pero aquí quiero mirar cómo, aunque esto no se da en el periodo relativo en el corazón, miramos cómo, lo que quiero poner el ejemplo, es que si la célula se vuelve a estimular durante el periodo relativo, puede dar una respuesta nuevamente. El ejemplo más concreto y más claro es el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, en el músculo cardíaco, uno se da un estímulo, se da otro estímulo y en la célula, durante el periodo relativo, puede generar varios estímulos. Y eso vamos a verlo en la parte de la parte muscular, que la célula genera una tetanización. ¿Ya? Entonces vemos que la célula esquelética puede responder durante el periodo refractario relativo y generar una contracción sostenida, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. En conclusión, el periodo refractario absoluto es cuando la célula no responde debido a que los canales de sodio están abiertos y no pueden responder. Y el periodo refractario relativo es cuando ya los canales de sodio han cerrado, pero para poder abrirse tienen que generar una nueva, tienen que tener un estímulo mayor, ¿verdad? Ahora, los potenciales de acción tienen unas características especiales. Tienen varias características especiales, voy a mencionar algunos. Ustedes pueden ampliar aún más en la literatura. Una de ellas es que el potencial de acción en la membrana se propaga en una forma, se propaga uniformemente, ¿verdad? Y se propaga con la misma amplitud. Ahora, el potencial de acción, cuando la célula es estimulada y se dan las condiciones adecuadas, el potencial de acción se da. Pero si la célula es estimulada y las condiciones no son adecuadas, entonces el potencial de acción no se da. Eso dentro del potencial de acción se llama la ley del todo o nada. Se da o no se da. Pero cuando se da, se propaga uniformemente y con la misma amplitud. Esto es importante en el caso concreto de los animales, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo en humanos. Si nosotros nos pinchamos en la punta de un dedo con un alfiler, supongamos, eso va a generar un estímulo, un potencial de acción para que avise al sistema nervioso central y concretamente a la médula que debemos retirar la mano porque nos hemos pinchado. Así que ese potencial de acción va a propagarse rápidamente hasta la médula para que haga la interpretación correspondiente y genere el movimiento correspondiente. Si el potencial de acción no se propagara en forma, en esa forma y fuera disminuyendo su amplitud, pues se perdería esa información en el tiempo y en el recorrido y por lo tanto pues nunca nos enteraríamos de eso. En concreto, pues repito, el potencial de acción tiene unas características que se llaman del todo o nada y además se propaga en esa forma. De esta forma, creo que queda resumido todo lo que tiene que ver con lo del potencial de acción.
Y como siempre le digo, recuerde que si conoces la fisiología, podrás conocerte a ti mismo.